y es que el señor Ábalos pues está muy enfadado porque le hayan investigado sin haberle avisado de que le estaban investigando, que es que esto ya es lo más de lo más de lo más. Esta gente vive, no sé, vive fuera de la realidad. Dice que los hechos que desmontan la denuncia de Ábalos, espérate a ver si tienen, a ver si viene el vídeo aquí, sí tenemos el vídeo, vamos a ver el vídeo. Si divulgara o revelara la información obtenida, se impondrá la pena. Bueno, no vamos a entrar en eso, en esas consideraciones, pero ahora que tuve acceso a la documentación en la causa en la que estoy en curso y que lleva el Tribunal Supremo, pues tuve ocasión de conocer un oficio de la Guardia Civil. La verdad es que de lo poquito que he visto, porque aún no he tenido tiempo, porque pues hasta el fin de semana no me pude hacer con ello y luego pues tenía que preparar la declaración, luego me dediqué a preparar la documentación que pude entregar ayer. Curiosamente, pues llegó después del auto, pero creo que no es baladí la documentación que presenté. No. Algo más rigurosa que otras, de las conocidas. Pero casualmente tuve conocimiento de este oficio en el que se detalla con bastante claramente, ¿no?, lo que es un operativo que la Guardia Civil puso en marcha el día 4 de noviembre de 2023 para interceptar una comunicación que iba dirigida a mi persona, para lo cual se estableció un operativo para hacerse con ese sobre, abrirlo, mirar la documentación que contenía y después pues dejar que el mensajero, en este caso Joseba García, que es el que tenía que hacerme. Joseba García Izaguirre, ¿vale? El hermano de Coldo, que el Joseba García parece que es Joseba el de Carglass. No, Joseba García Izaguirre, el hermano de Coldo. Llegar, pues se le siguió hasta mi domicilio, se tomaron fotografías del acceso al domicilio, posteriormente nuevas fotografías con el mensajero sin el sobre, sin la documentación, y la unidad de seguimiento no se fue detrás de Joseba García, que en ese momento estaba siendo investigado y sus comunicaciones interceptadas, sino que la unidad de seguimiento de la Guardia Civil se quedó en la puerta de mi casa haciéndome vigilancia, esperando que yo saliera, fotografiarme, tomar nota de mi vehículo, de los datos de mi vehículo, consultar en las fuentes de datos la titularidad de mi vehículo, y la vigilancia cesó cuando ya me subí a mi vehículo. Ese operativo está tal cual, no hay que presumir nada, no hay que deducir nada, está bien expuesto con rigor por parte de la propia Guardia Civil. Es evidente, por lo tanto, que había un propósito de interceptar la correspondencia de una persona, en este caso da igual la que sea, el delito es el mismo, pero se refuerza más aún sabiendo que el destinatario es diputado y que, por lo tanto, goza de cierto aforamiento. Esto lo agrava más. Mira, vamos a ver, el gozar de cierto aforamiento, el problema es que confundes aforamiento con impunidad. El aforamiento viene de la palabra foro, y foro es el sitio donde se imparte la justicia. Esto viene de Roma, ¿vale? Yo he estado en el foro romano, ¿bien? Y cuando se habla de médico forense, es el médico que actúa en el foro, que es la justicia. Cuando tú estás aforado, quiere decir que tienes un foro distinto, que tienes un tribunal que te va a juzgar distinto y te tiene que juzgar el Tribunal Supremo. No te presupone ninguna impunidad. No te presupone que se te apliquen otras leyes. No te presupone que para investigarte tengan que hacer otras cosas. No presupone nada de eso. Lo que quiere decir que eres aforado son dos cosas. Una, que no se te puede detener salvo en caso de flagrante delito. Y esto tiene una lógica. Esto tiene una lógica. Imaginemos que hay una votación en el Congreso que es muy importante. Y llega el ministro del Interior y manda detener a 20 diputados para que no puedan detener, para que no puedan votar y por tanto ganar esa votación. Bien, para eso tiene el que no pueden ser detenidos salvo en caso de flagrante delito. Y dos, que el tribunal competente para juzgarte es el Tribunal Supremo. En eso consiste el aforamiento. No consiste en que sea más grave un delito si te interceptan a ti una carta que si me la interceptan a mí. Es exactamente lo mismo. Por tanto, que hay un cierto aforamiento, ese es el problema, que tú crees
que el hecho de ser diputado te da la potestad para que a ti te puedan investigar unos, otros, etcétera, etcétera. Bueno, pues los hechos que desmontan la denuncia de Ábalos contra la Guardia Civil ni le siguieron ni abrieron sus cartas. El exministro José Luis Ábalos ha presentado una denuncia ante la Fiscalía, ¿y de quién depende la Fiscalía?, contra los agentes de la UCO de la Guardia Civil que investigan la trama de cobro de comisiones ilegales que investiga el Tribunal Supremo. Ábalos esgrime que los investigadores le sometieron a un seguimiento policial y que requisaron su correspondencia privada sin autorización judicial y siendo aforado. En cambio, tal y como ha podido saber este periódico, los hechos no tuvieron lugar en ningún momento. La estrategia del exministro pasa por alegar supuestos fallos policiales que no se dieron para de esta manera anular la causa. Concretamente, el que fuera ministro de Transportes acusa a los agentes de haber desplegado un operativo de seguimiento para registrar sus movimientos durante los meses que estuvieron investigando a los miembros de la red, y es probable que a él también le investigaran, aunque fuera tangencialmente. Sin embargo, esto no fue así. Los hechos a los que hace referencia Ábalos ocurrieron en noviembre del año pasado. Los agentes de la UCO tenían pinchados los móviles de Koldo García, su asesor, y a su hermano Joseba García, ambos imputados en la causa. El 3 de noviembre de 2023, los agentes escucharon como Koldo le dijo a Joseba que tenía que viajar a Valencia para entregar unos papeles que le habían dado para José, es decir, para Ábalos. El asesor de Ábalos dejó la documentación en el interior de un sobre que dejó en una furgoneta de su propiedad. Al día siguiente, su hermano se montó en el vehículo y puso rumbo a Valencia. En ese momento, una unidad del GAR de la Guardia Civil montó un falso dispositivo de control de vehículos y personas para poder parar el coche y verificar qué había en el interior del sobre. Los agentes inmovilizaron el vehículo y revisaron los papeles sin que Joseba sospechara nada. De hecho, en una conversación que también estaba siendo escuchada por los investigadores, le dijo a Koldo que creía que le habían parado por las placas de matrícula de otro vehículo que utilizarían cuando ponen remolque. Los agentes pudieron fotografiar las hojas del sobre, en cuyo exterior en ningún caso figuraba el nombre de Ábalos. En su interior había varios documentos, siendo el más relevante una respuesta del Ministerio de Transportes al portal de transparencia sobre las adjudicaciones a la empresa Soluciones de Gestión, sobre la que se desviaron fondos para el pago de mordidas. En este momento, la Fiscalía Anticorrupción está investigando a la compañía y da el interés de Ábalos por saber qué información se está dando sobre el asunto. Pero que también tiene cojones que Joseba, siendo policía, siendo del grupo de escoltas del ministerio, le monten un control del GAR de Madrid, este fue igual de Bilbao a Valencia, no lo sé, yendo hacia Valencia, que le pillen un sobre que él tenía que llevarle a Ábalos y que él no sospeche nada. Pues los del GAR tienen que ser muy buenos, o él muy tonto, pero bueno. En ese momento la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando la compañía y de ahí el interés de Ábalos por saber qué información se estaba dando sobre el asunto. Por lo tanto, la primera acusación del exministro contra los agentes se cae, ya que no se trataba de correspondencia privada. El segundo punto que alega, y además no tenía el nombre del ministro en ningún lado, ¿vale? Lo que era un sobre que tenía alguien que estaba siendo investigado por corrupción. El segundo punto que alega el exministro es que fue sometido a un seguimiento policial sin que hubiera una autorización judicial para ello y que para más Inri él contaba con el aforamiento al ser diputado en el Congreso de los Diputados. De nuevo, se trata de una acusación sin fundamento, ya que este extremo tampoco tuvo lugar. Al finalizar el falso control de tráfico, un grupo de agentes continuó siguiendo el coche de Joseba, que aparcó frente al domicilio de Ábalos, ubicado en una calle céntrica de Valencia. Se bajó de la furgoneta con el sobre y observaron cómo accedía al portal de la vivienda, saliendo minutos más tarde de ella sin los documentos. Seguidamente salió el exministro con el sobre y los agentes que se encontraban allí siguiendo a Joseba fotografiaron a Ábalos con el sobre. Es decir, que el exministro aparece en los seguimientos no porque los agentes lo estuvieran monitorizando a él, sino porque uno de los investigados se reunió con él. De hecho, Ábalos, tras salir del portal, se subió a su coche y los agentes finalizaron en ese momento su operativo. Fuentes, es decir, no siguieron a Ábalos, ¿vale? Fuentes del Departamento Jurídico de la Guardia Civil trasladan al debate que la investigación fue inmaculada. La denuncia del exministro aflora va a ser a partir de ahora su estrategia de defensa, buscar posibles errores policiales o judiciales para pedir archivo a las actuaciones por defectos procesales. Claro, ¿qué va a hacer? Es que no le queda otra. Porque si entran al fondo de la cuestión, pues lo tiene bastante complicado. Esta denuncia de Ábalos ante la Fiscalía se produce justo después de que el magistrado Leopoldo Puente del Tribunal Supremo acordase solicitar el suplicatorio al Congreso para imputar formalmente al exministro por los delitos de organización criminal,
tráfico de influencias, cohecho y malversación, lo que viene siendo un completito, los 4 jinetes del apocalipsis de la corrupción. Lo tiene todo el amigo Ábalos. Pues no le rindo la ganancia, no le veo yo mucho futuro a esta denuncia a la Guardia Civil. No le veo yo demasiado futuro. Pero bueno, él sabrá. Bueno, tampoco es que pueda hacer mucho más, la verdad.